Es el 14 de marzo de 1667 y en las aguas turbulentas frente a la costa de Batavia, en lo que hoy es Yakarta, Indonesia, un marinero holandés llamado Pieter de Vries está en serios problemas. Lo han encontrado escondido en un almacén de especias en el puerto, tras haber desaparecido durante 12 días del barco insignia de la Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, el Vliegende de Drek. Para el comandante del barco, un hombre severo llamado Willem van der Meer, esta ausencia no es un simple descuido, es un acto de deserción, un delito que amenaza la disciplina en alta mar. Pieter, con el rostro demacrado y las manos temblorosas, no tiene derecho a un juicio justo bajo las leyes de la compañía. En una reunión a puerta cerrada, Van der Meer y sus oficiales deciden su destino en apenas unas horas. Pieter es declarado culpable y condenado a uno de los castigos más temidos en la historia naval, el acarreo de quilla. Este método de ejecución, brutal y despiadado, no solo inflige un sufrimiento inimaginable, sino que convierte a la víctima en un espectáculo de terror para la tripulación. Pero la historia de Pieter es solo el comienzo de un relato que nos lleva a través de los mares del siglo XVII, donde el acarreo de quilla era el símbolo definitivo del poder y la crueldad en alta mar. Batavia, en 1667, es un hervidero de actividad. Los muelles están llenos de barcos cargados de clavo, nuez moscada y pimienta, mientras los mercaderes holandeses y javaneses negocian bajo el sol abrasador. La Compañía Neerlandesa de las Indias Orientales, conocida como la BOC, reina suprema en estas aguas, controlando el comercio de especias con mano de hierro. Pero en los barcos, la vida es dura. Los marineros enfrentan tormentas, enfermedades y la constante amenaza de motines. La disciplina es la columna vertebral de la BOC y cualquier infracción, por pequeña que sea, se castiga con severidad. Pieter, un marinero de 25 años que se unió a la voz buscando aventura, nunca imaginó que un impulso momentáneo lo llevaría a este destino. Había huido del barco tras una disputa con un oficial, escondiéndose en el puerto con la esperanza de escapar a una vida mejor. Pero los guardias lo encontraron y ahora enfrenta las consecuencias. En la cubierta del Vliegende de Drek, la tripulación se reúne para presenciar el castigo. El aire está cargado de tensión y los marineros, agotados por meses en el mar, observan en silencio. Pieter es llevado al centro de la cubierta, con las muñecas y los tobillos atados con cuerdas ásperas. Van der Meer, con una voz que corta como un cuchillo, lee la sentencia. Por el crimen de deserción, Pieter de Vries será sometido al acarreo de quilla. Recibirá 100 latigazos y será esclavizado por 3 años en las plantaciones de especias. Los rostros de los marineros palidecen. Todos saben lo que significa el acarreo de quilla. Es un castigo que pocos sobreviven, y los que lo hacen quedan marcados de por vida, tanto en el cuerpo como en el alma. El proceso comienza con una cuerda gruesa que se pasa por debajo del barco, a lo ancho de la quilla, la estructura que forma la columna vertebral de la embarcación. En casos más graves, la cuerda se extiende a lo largo de todo el casco, aumentando la distancia y el sufrimiento. Pero para Pieter, los oficiales eligen el método transversal, quizás porque quieren que sobreviva para los latigazos y la esclavitud. La cuerda, empapada en agua salada, es atada a las muñecas y tobillos de Pieter, quien tiembla bajo la mirada de sus compañeros. Sin ceremonia, lo empujan por la borda. La caída, de unos 5 metros desde la cubierta hasta el agua, es como estrellarse contra una pared. El impacto sacude su cuerpo y el agua fría, de apenas 6 grados centígrados en marzo, lo envuelve como una garra helada.
Pieter intenta gritar, pero el agua salada inunda su boca, sofocando su voz. Bajo el agua, Pieter está ciego, desorientado, con las extremidades atadas y los pulmones ardiendo por la falta de aire. Pero el verdadero tormento aún no comienza. Con una orden de Van der Meer, los marineros en la cubierta opuesta comienzan a tirar de la cuerda, arrastrando a Pieter por debajo del barco, a lo largo de la quilla. El fondo del Vliegen de Drek no es liso ni pulido. Después de meses en el mar, está cubierto de percebes, crustáceos afilados como cuchillas que crecen en capas irregulares, junto con madera astillada y algas resbaladizas. Arrastrar a un hombre por esta superficie es como pasarlo por un lecho de navajas. Los percebes desgarran la piel de Pieter, abriendo cortes profundos en su espalda, brazos y piernas. La sangre se mezcla con el agua salada, y cada roce contra la quilla arranca más carne. Su cuero cabelludo se desgarra cuando un percebe particularmente afilado se clava en su cráneo, y el dolor es tan intenso que Pieter apenas puede procesarlo. El proceso dura menos de 1 minuto, pero para Pieter es una eternidad. La cuerda lo arrastra a una velocidad que no le permite respirar, y la presión del agua lo aplasta contra el casco, intensificando las heridas. Cuando finalmente emerge en el otro lado del barco, jadeando y tosiendo agua salada, su cuerpo es una ruina. La piel de su espalda cuelga en jirones y la sangre gotea sobre la cubierta. Pero el castigo no termina. Los oficiales lo dejan colgado de la cuerda, suspendido sobre el agua, mientras la espuma del mar lame sus heridas, quemándolas con sal. La tripulación, obligada a mirar, murmura entre sí, algunos con lágrimas en los ojos, otros con rostros endurecidos por el miedo. Pieter, apenas consciente, gime mientras el viento frío azota su cuerpo destrozado. Lo que hace al acarreo de quilla tan temido no es solo el dolor inmediato, sino las consecuencias a largo plazo. Los percebes, llenos de bacterias, convierten las heridas en focos de infección. En un mundo sin antibióticos, la sepsis y la gangrena son casi inevitables. Pieter, aún vivo, es llevado a la cubierta, donde recibe los 100 latigazos prometidos. El gato de 9 colas, un látigo con cuerdas trenzadas y nudos, desgarra lo poco que queda de su piel. Cada golpe es una explosión de agonía, y Pieter pierde el conocimiento antes de que terminen. Los registros no son claros sobre su destino final. Algunos dicen que fue enviado a las plantaciones de especias, donde murió de infecciones semanas después. Otros afirman que no sobrevivió a los latigazos, su cuerpo colapsando bajo el peso del castigo. Sea como fuere, la historia de Pieter se convirtió en una advertencia para los marineros de la Bok. La deserción tiene un precio, y ese precio se paga con sangre. El acarreo de quilla, conocido en holandés como Kilhalen, era un castigo exclusivo de la Armada holandesa en el siglo XVII, aunque otras culturas marítimas lo adoptaron en formas menos documentadas. Su origen se remonta a la necesidad de mantener la disciplina en los barcos, donde la vida era brutal y la autoridad absoluta. Los barcos de la Bok, como el Vliegen de Drek, eran mundos en miniatura, con cientos de hombres hacinados en espacios reducidos, enfrentando tormentas, escorbuto y la constante amenaza de motines. Un solo acto de insubordinación podía desatar el caos, y los oficiales usaban el acarreo de quilla para enviar un mensaje claro: la obediencia es innegociable. Pero la historia del acarreo de quilla no comienza con Pieter. Para encontrar sus raíces, debemos retroceder al año 1563, en las aguas del Mar del Norte, donde un marinero inglés llamado Thomas Harrow enfrenta un destino similar. Thomas, un miembro de la tripulación del Golden Hind, un barco mercante inglés,
es acusado de robar provisiones de la bodega, un delito grave en un viaje donde la comida era más valiosa que el oro. El capitán, un hombre implacable llamado Edward Finch, decide castigarlo con un método que había observado en los barcos holandeses durante sus viajes a Amberes: el acarreo de quilla. Thomas es atado a una cuerda que corre a lo largo de la quilla del Golden Hind, una distancia de casi 30 metros. La caída al agua es brutal, rompiendo varias de sus costillas al impactar. Bajo el agua, el casco del barco, cubierto de percebes y madera astillada, desgarra su cuerpo como si estuviera siendo arrastrado por un campo de espinas. La tripulación tira de la cuerda con fuerza y Thomas emerge al otro lado, apenas vivo, con el rostro desfigurado y los brazos colgando inertes. A diferencia de Peter, Thomas no recibe latigazos. El capitán considera que el acarreo es suficiente, pero la infección se instala rápidamente y Thomas muere días después, su cuerpo arrojado al mar sin ceremonia. Su historia, relatada por un cronista inglés de la época, John Stow, se convierte en una de las primeras referencias al acarreo de quilla en la Armada inglesa, aunque no era un castigo oficial. El acarreo de quilla no se limitaba a los delitos graves como la deserción. En algunos casos, se usaba para castigar infracciones menores, como peleas entre marineros o negligencia en el trabajo. En 1678, en un barco holandés frente a las costas de Ceilán, un marinero llamado Jan de Boer fue sometido al acarreo por emborracharse y provocar un incendio accidental en la cocina del barco. Aunque sobrevivió, las heridas lo dejaron lisiado y fue abandonado en un puerto remoto, incapaz de trabajar. Estas historias, aunque escasas en los registros oficiales, aparecen en diarios de marineros y cartas de la época, pintando un cuadro de brutalidad cotidiana en alta mar. Pero ¿cuánto de estas historias es verdad? Los relatos del acarreo de quilla provienen principalmente de cronistas europeos, como el holandés Willem Bosman, quien describió el castigo en su libro A New and Accurate Description of the Coast of Guinea. Estos textos, aunque detallados, a menudo estaban escritos para audiencias que buscaban historias sensacionalistas, lo que lleva a algunos historiadores a cuestionar su veracidad. Por ejemplo, el historiador marítimo Marcus Rediker sugiere que el acarreo de quilla pudo haber sido menos común de lo que los relatos sugieren, ya que matar o incapacitar a un marinero era una pérdida costosa para la tripulación. Sin embargo, los relieves en barcos holandeses del siglo XVII, que muestran figuras humanas siendo arrastradas bajo el casco, y los testimonios de viajeros, como el francés Jean Delery, que presenció el castigo en un barco portugués, apoyan la idea de que el acarreo era una práctica real, aunque rara. Algunas fuentes ofrecen versiones alternativas del destino de Pieter. Un registro de la Vogue sugiere que murió de fiebre en Batavia, no por el acarreo. Otro relato, encontrado en un diario de un oficial holandés, afirma que Pieter fue liberado tras cumplir su sentencia de esclavitud, aunque marcado de por vida. Estas contradicciones son comunes en la historia marítima, donde los registros eran incompletos y los relatos a menudo se embellecían para reforzar la autoridad de los oficiales. El acarreo de quilla no era exclusivo de los holandeses. En el Imperio Otomano, durante el siglo XVIII, los barcos de guerra usaban un método similar para castigar a los marineros rebeldes. Un relato de un comerciante veneciano, Marco Polo, no el explorador, describe cómo dos marineros otomanos fueron arrastrados bajo un barco en 1723, emergiendo con los cuerpos destrozados. En la Armada española, aunque no era un castigo oficial, se rumoreaba que los capitanes usaban el acarreo en alta mar
para evitar el escrutinio de las autoridades. Incluso en el siglo XIX, durante la Guerra Civil Americana, un informe de un marinero confederado menciona un acarreo no oficial en el CSS Alabama, aunque el capitán lo negó. El acarreo de quilla, sin embargo, no era común entre los piratas, a pesar de su reputación de brutalidad. Los piratas, como señala el historiador David Cordingly, operaban bajo códigos más igualitarios, donde los castigos solían ser decididos por la tripulación. El abandono en una isla desierta o un disparo eran más prácticos que el acarreo, que requería tiempo y esfuerzo. Sin embargo, algunos piratas holandeses, influenciados por la BOC, pudieron haberlo usado en casos extremos. El acarreo de quilla, con su brutalidad visceral, es un símbolo de la crueldad que reinaba en los mares del pasado. Desde las costas de Batavia hasta los puertos del Mediterráneo, este castigo transformaba a los marineros en ejemplos vivos de lo que significaba desafiar la autoridad, pero también nos recuerda la resiliencia humana, la capacidad de soportar lo inimaginable, y en casos raros como el de Juan, de encontrar redención en las sombras. Si te gustó esta historia, suscríbete para más relatos de castigo, poder y tragedia. Comparte este video con alguien que aprecie las historias que desentrañan los secretos más oscuros de la humanidad. Tu apoyo nos ayuda a seguir explorando el pasado, iluminando las sombras que el tiempo ha intentado ocultar.